dames y caballeros, esclavos y hombres libres, sean todos bienvenidos a Lagunas Mentales Podcast. Dirigido por el Heladino, la Bruja Carrot y el Barbarizador. ¿Qué onda? Buenas noches. Hola, hola. Bienvenidos a una edición más de Lagunas Mentales Podcast. Hola. En esta ocasión tenemos dos nuevos invitados, Yu y Fer. Bienvenidos. ¿Cómo están esta noche? Excelente. Gracias. Me quedé muy convencido con esa declaración. Yo un poco nervioso porque, como decía al principio, que esto se queda grabado. Es diferente, aunque estemos platicando muy chido. Pero bien. Ahorita se te va a olvidar que nos estamos grabando. Bueno, el tema del día de hoy va a ser la metafísica y el dolor. Primero, ¿les parece si empezamos leyendo la definición de metafísica? Para dejar más o menos en claro los límites de lo que sí podemos definir como metafísica y lo que no. Ok, la metafísica es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Esto incluye la clarificación e investigación de algunas de las nociones fundamentales con las que entendemos el mundo, como entidad, ser, existencia, objeto, propiedad, relación, casualidad, tiempo y espacio. O sea, sí es una definición medio compleja, medio ¿Y eso qué elaborada. Sí, estaba muy elaborada. O sea, yo al final lo que entendí de resumen es todo lo que esté acá pachecón, eso es metafísica, ¿no? Justamente pensaba en eso, dije, creo que sería un buen momento para estar pacheco y hablar de esto. Sin duda. Y sí. ¿Han tenido ustedes alguna plática con alguien y que dicen, ¿de dónde saqué este pensamiento estando pachecos? O sea, Sí, ¿han tenido pláticas profundas, pachecos? Sí, pero siento que son... Tú sientes que son profundas en ese momento, pero ya después cuando lo recuerdas dices, la neta nada estaba debrayando, diciendo pura mamada. Aunque bueno, o igual y sí son profundas, pero también se te olvidan, no sé. No es tan fácil tener la plática porque empiezas tú a distraerte mucho, ¿no? Yo creo que lo que más profundo o en lo que más te enfocas en ese momento de la plática es lo que más se te olvida, porque ya estando 100% consciente ya no eres capaz de llegar a esa profundidad y solo te acuerdas de los hechos muy superficiales que pudiste llegar a mencionar. O habría que practicar mucho, ¿no? O sea, estar fumando y seguido para llegar a eso. Igual que malo que hoy no nos acompaña el Heladino, él sería excelente para respondernos esa pregunta, ¿no? Sí, pero sí siento que siento que para hablar de temas profundos está chido, pero siento que es mejor hablarlo sobrio, porque eres más sincero, estás realmente trabajando en ti y en tu personalidad, en tus miedos, en tus intereses. Y cuando andas pacheco, pues andas jalando ideas, ¿no? Tu mente está trabajando muy rápido y se te ocurren ideas, pero no todas son ideas sinceras, no todas son ideas correctas, también dices muchas pendejadas, ¿no? Entonces yo creo que está chido hablarlo así. Pues puede ser. Pero bueno, no íbamos a eso porque ya hablaremos de la legalización de la marihuana, ¿no? Ahorita estamos en otro tema. Ok, ¿ustedes les queda bien claro la definición de metafísica? ¿O qué dudas les salen de escuchar esta definición de Wikipedia? Dice, pero ahí lo vamos platicando. Ya vemos. Lo vamos desarrollando. Yo lo podría definir como la percepción que tenemos de todo lo que nos rodea y de todo lo que somos.
Más Pues, o menos fue lo que entendí. Más que la percepción es el sistema de pensamiento que desarrollamos, ¿no? Para tratar de entenderlo todo, ¿no? Porque aparte, a veces puede ser incluso arrogante, ¿no? O sea, si tú hablas un tema con alguien, lo puedes tener un punto de vista diferente a otra persona. No sé, es como una especie de... Tú sabes con quién hablas, ¿no? Dependiendo de la persona que te encuentres. Tal vez lo que hace poco leía que a veces llegas a ser más sincero con alguien que acabas de conocer que con alguien que ya llevas tiempo de conocerlo, ¿no? ¿Y por qué? Entonces, pues yo creo que me quedaba pensando en eso, ¿no? ¿Por qué hacemos eso, no? ¿Por qué nos abrimos con alguien que es nuevo? Y no sé, ¿ustedes qué piensan? Yo creo que porque queremos acercarnos, porque queremos formar una nueva relación de amistad. Y pues, la única forma de hacerlo pues, es abrirte rápido. Si desde el principio tú no te abres, pues ya seguramente no se va a dar. Pero también depende de con quién, ¿no? O sea, porque a lo mejor llegas, conoces a una persona y a lo mejor te abres a contarle ciertas cosas que no te animas a contarle a alguien que ya conoces de mucho tiempo, familia, amigos, pareja, porque no tienes ese sentimiento de que te va a juzgar. De decir, también. pues no me conoce y si no lo vuelvo a ver, pues que no pasa nada, no va más allá. A que si tú llegas y le cuentas algo, pues a lo mejor puede ser de mucho, ¿no? Íntimo o alguna bronca que hayas tenido y que en realidad necesitas sacarlo, pues no pasa nada, ¿no? Porque no tienes esa relación tan estrecha y no vas a volver a ver tal vez a la persona y va a decir, pues, o a lo mejor, pues como dice Barbarizador, ¿no? Que te conozcan y que pues, ya si a partir de ese momento se da una relación más duradera, pues ya habrá iniciado por una ocasión así. ¿O será que simplemente escuchas que, o sea, estás con alguien, sea que lo conoces o no, a eso no importa, y escuchas que va a empezar a hablar acerca de algo interesante, algo relacionado a la metafísica, y luego como que se te paran los ojos y las oídas y ¿qué? ¿Están hablando de metafísica? Huevo, yo quiero participar en esa plática, ¿no? Que están hablando de aliens o de religión o de fantasmas o de espiritualidad o cualquier tema así, dices, no, huevo, quiero platicar porque siempre hay algo que decir, ¿no? Yo pienso que todos en este mundo, todos estamos metidos en la metafísica de una u otra manera, ¿no? Todos tenemos un sistema de creencias, todos tenemos lo que se llama la cosmogonía, que es lo que les dice el sistema que tú desarrollas de pensamiento para describir el mundo, ¿no? O sea, como tú te formas una idea de más o menos cómo funciona el mundo. Y esa idea, pues, es una idea metafísica, ¿no? O sea, aunque seas ateo, si tienes una cierta idea, si le das una cierta cualidad mágica a la explicación del universo, ¿no? O sea, la gente que es divulgadora de ciencia y sobre todo la gente que sigue la ciencia le da una cualidad también un tanto mágica, un tanto espiritual al hecho de ver cómo funciona el universo, ¿no? Y pues sí, o sea, si tú lo analizas con nuestra mente de humanos, con el desarrollo que tenemos ahora y empiezas a entender cómo funciona el universo, pues claro que te parece mágico, ¿no? Sí, lo ves así como que wow, es algo increíble que difícilmente pudo haber salido de la nada, ¿no? Son reglas tan complejas y tan perfectas que algo tuvo que haber pasado, entonces como que esa es la cosmogonía, el cómo tú describes todo el sistema, cómo funciona, ¿no? Y creo que todos tenemos eso, ¿no? Incluso los científicos más casados con la idea de la ciencia también deben de tener su propia metafísica, ¿no? Aunque mucho más estricta, más regida por un método científico, pero seguro que la tienen, ¿no? Pero ¿por qué decías tú, Fer, que era como cierta arrogancia a lo que ibas, que acá este hombre ya no te dejó terminar? No, ya de hecho cerró el podcast. Muchas gracias. Ya cerró la plática. No sé, como que se me fue la idea de cómo desarrollarlo, pero creo que a veces uno, cuando tiene un pensamiento, a veces puede pecar de decir que es absoluto y a veces solamente emitir una opinión o una... de hecho yo lo he aprendido, así como decir, oye, pues lo que yo diga no es que sea lo correcto ni nada, o sea, me ha gustado como pensar en las dos partes, ¿no? Y explicarlo y no decir, no lo que yo te diga, un consejo o un pensamiento tiene que ser así, ¿no? También existe, por ejemplo, como esta plática que puede ampliar un criterio, ¿no? De diferentes puntos de vista de escuchar y de saber hablar.
Es como a lo que iba a desarrollar respecto a lo que decía Xu Qian. O sea, tú dices que podemos pecar de arrogantes al creer que nuestro sistema de pensamiento es el absoluto, Ajá. que tenemos la razón. Sí. Sí, porque finalmente pues como dicen, ¿no? Cada cabeza es un universo, ¿no? Y para cada cabeza hay una realidad diferente. Y a lo mejor podemos encontrar en el camino personas que encuentren o que tengan puntos de vista similares al de nosotros, pero creo que siempre va a haber, cada quien le va a tomar diferencias, ¿no? Por ser mínimas o máximas, siempre va a haber diferencias. Entonces, pues sí, yo concuerdo con lo que dice. Yo creo que llega la arrogancia cuando quieres hacer que todos piensen lo mismo que tú, pero si solamente lo expresas para compartirlo, no lo vería desde ese punto de vista. Uh-huh. Claro, aunque se da mucho, yo creo que en estos temas de metafísica que sí sale la arrogancia en la mayoría de la gente, ¿no? Como que es algo muy natural porque tú al pensar en estos temas estás descubriendo una verdad para ti, ¿no? O sea, al tú describirte a ti mismo cómo funciona el mundo, describes una verdad que no es una verdad real, ¿no? Pero es una verdad para ti. Y como tú sientes que es una verdad, la compartes y la compartes como diciendo, esto es la verdad, porque tú crees que es una verdad, Para ¿no? ti fue una revelación. revelación. Sí, lo dices como sí mandando... Como para queriendo persuadir. Exacto, ajá, sí quieres influir en el pensamiento de los demás al decir lo tuyo, así como a veces también influye el pensamiento de los demás. No siempre se logra, obviamente, pero sí creo que siempre va cargado un poquito con esa intención, ¿no? Cuando hablas de metafísica con alguien. Pues sí. Sí, sobre todo porque no hay como reglas ya dichas, ¿no? O sea, como a lo mejor en la ciencia, ¿no? Son un poquito más de estudios y más argumentos y basado más en cosas, en pruebas, ¿no? Y en este aspecto de la metafísica, pues pueden ser 1000 caminos, ¿no? Para un solo objetivo, hacia un solo tema. Y pues sí, se presta mucho para tener muchos puntos de vista y para aferrarte tú al tuyo, ¿no? Base a las experiencias que hayas tenido. ¿Ustedes consideran que sí piensan mucho en eso? ¿Sí han desarrollado más o menos su sistema metafísico? O sea, ¿sí han buscado ustedes como ciertas respuestas o darle cierto sentido al funcionamiento de las cosas? ¿O no piensan mucho en eso? Doña Yu. Pues yo creo que más últimamente, que ahorita me la paso más pensando en la universidad que en otra cosa, no me detengo a veces a ver lo que me rodea tal vez como lo hacía cuando era más pequeña, pero sin duda, no sé, tengo algo en lo que creo y creo que no va cambiando, por lo menos hasta ahora. Simplemente me gusta creer en algo y lo sigo, aunque no lo pienso tanto, pero siempre es algo o como una energía que está presente. O sea, ya es parte de ti, sientes que no necesitas estar... Yo creo que sí necesito profundizar o conocerlo más para darle una estructura, pero sí siento de alguna manera que está en mí, está presente. Yo creo que mientras más profundices y más conozcas, más va a ir cambiando probablemente, ¿no? Ese sistema que has desarrollado. Pues a mí la experiencia que me ha acercado como a este tema en particular, lo voy a comentar, pero creo que espero no como aterrizarlo. Pero espero aterrizar bien como la idea, dándome a entender bien. A mí hace mucho tiempo como que me llegó una revelación en la que tenía, bueno, no revelación. A mí hace muchos años acudí con una doctora y esta doctora, bueno, pues es médica cirujana, o sea, es como un médico de cabecera. Y me acuerdo que una vez mi mamá me dijo que cuando íbamos llegando, me vio, yo tenía unos 8, entre 6 y 8 años, y me dijo, este niño es un alma vieja. La verdad, pues en esa edad yo no recordaba esas palabras hasta que mi mamá años después me los comentó. Y me llamó la atención, entonces de ahí empecé como a investigar un poco acerca de qué es un alma vieja, ¿no? Y en internet puedes encontrar muchas cosas, ¿no? O sea, muchos temas acerca de eso y me sorprendió, ¿no? Encontrar como algo que, no sé si esto fue como entre los años 90, 2000 a hoy en día un poquito más abierto,
al empezar a investigar, empezaba a dar cuenta que hay como una clasificación de almas, ¿no? Las que son almas bebés, almas niño, almas jóvenes, adultos, viejas y ya hasta como que tu iluminación, ¿no? Y en algunas como que era un glosario, como una definición de cada una de ellas y cómo era y qué personas se encontraban para entender su etapa o su evolución. La verdad es que lo recomiendo y si alguna ocasión están curioseando por ahí, les invito a que lo hagan. Está bastante curioso, creo que cada quien va a ir como identificándose en qué etapa está. Y la verdad es que siempre vi que no era como que si tú estabas en una etapa en la que te identificaras si era más experimentada o no. Siempre creí que era como una forma de que todos somos partes de, o sea, ninguno es menos que el otro, o sea, como que era de todos encajamos precisamente en el entorno en el que nos movemos para complementar a las personas. Nunca lo vi así como segmentar o diferenciar unas de las otras, sino como decir somos parte de, o sea, una conexión, ajá. Eso es como que lo que me ha acercado bastante como en esta parte de entender muchas veces las pérdidas afectivas de personas que fallecen, o sea, incluso hasta las relaciones interpersonales, ¿no? Pero es como también a veces dividir entre el mundo que vivimos en literal de ir a trabajar, de tener estas obligaciones, como también otra en la que dices, oye, también mi otro ser pide otras cosas, ¿no? Entonces siempre creo que esa lucha constante, al menos que yo veo en mí, ¿no? Uh-huh. De decir, ay, como que no te puedes ir ni para allá ni para acá, y es ese balance el que al menos como que yo siempre he tenido de estar día con día luchando. Uh-huh. Pues yo no sé mucho acerca de ese tema de clasificar las almas por, digamos, por edad o por etapa así de vida, pero sí lo había escuchado muchas veces e incluso he visto muchos posts que salen así de páginas que te sugieren en Facebook, ¿no? Que sí. Dice, ¿quieres saber si tú eres un alma vieja, no? Ajá. No me he metido, la neta, porque pues, es un pinche post de Facebook, ¿no? Pero sí lo he escuchado en otros lados y, o sea, no sabría cómo distinguir yo si alguien es un alma vieja o no, pero yo te veo a ti y yo siento que tú sí lo eres, o sea, sí te la creo que tú seas un alma vieja. No sé por qué, no sabría distinguir. Tal vez estoy equivocado y lo digo así nada más al aire, pero sí lo siento así, sí te percibo de esa manera como si lo fueras. No sé por qué. Pero sí lo percibo. Pues, perdón, nada más para complementar eso. Creo que sí, curiosamente, cuando tú entras a un foro, porque hay muchas personas que expresan y que comentan y hay quienes ya como que canalizan toda esta información y te lo van diciendo. Dice, si tú entras aquí es porque ya tienes esa cierta curiosidad y esa afinidad a este tema. Uh-huh. Y no es de a gratis, o sea, es por algo, ¿no? Veo, de hecho, lo que comentaba hace rato, ¿no? De que todos somos parte de... Es muy bonito cuando lo pones en tu casa, ¿no? En tu familia, decir... es que cuando tal vez sería como etiquetar, digo, suena a veces feo como el poner etiquetas, ¿no? En ciertas cosas, pero en este aspecto me parece como cercano a entender a tu entorno. Uh-huh. Y cuando lo he visto digo, con razón, con mi papá mi relación es así, con mi mamá es así, y todas forman parte de, o sea, ninguna es como de, es que no sabe, no, o sea, al contrario es como de decir, okay, es entender procesos, es entender tiempos, es entender lo que estamos viviendo. Y es esa lucha constante. Y más aún cuando yo soy el menor de mi casa. Entonces es como que a veces la paradoja como de, es el más chiquito, pues es el que es el más joven o es el que tal vez tenga menos experiencia en esto. Porque a veces socialmente también lo relacionamos en ese sentido, ¿no? De, bueno, él apenas se está descubriendo cuando los papás... ya vivieron, ¿no? En lo que tú vas yo ya vengo, ¿no? Pero cuando hablas acerca de este tema es como decir, Sí. Sí. Pues yo creo que el barbarizador te percibe como una alma vieja por la vibra que expides.
por lo que el olor no. No, por la vibra que tienes. O sea, porque sí, yo también podría decir, y yo no me he metido en nada, o sea, en lo absoluto, ¿no? Ahorita lo empezaste a mencionar, lo empezaste a desarrollar un poco. Y yo también podría decir que te percibo así. En ese momento, antes de que tú hubieras puesto la definición alma vieja, tal vez yo no te hubiera sabido dar esa palabra, esa definición. Pero sí te hubiera dicho, pues no sé, siento que hay algo diferente, ¿no? Así como en cada uno de nosotros, ¿no? Pero hay algo diferente que cuando tú llegas y cuando empiezas a hablar con las demás personas, hay, no sé, una diferencia en ti, en cómo te expresas, en lo que cuentas, en lo que a veces no podríamos imaginar ni cómo llegaste a saber ciertas cosas, ¿no? O sea, y que si fue por experiencia, porque lo escuchaste, porque no sé. Pero sí, yo también creo que podría considerarte, ahora ya puedo decir alma vieja, ¿no? Ya sé cómo se llama, pero pues yo creo que es por eso, ¿no? Por el conjunto de las cosas que te hacen ser tú y del tipo de relación que tienes con las demás personas, ¿no? Y cómo te relacionas. Yo creo que así es más que nada como, y pues de eso se ve desde chiquitos, ¿no? O sea, digo, a lo mejor a la edad en la que esta doctora te lo dijo, pues ella ya a lo mejor sí estaba muy metida en eso en ese momento, ¿no? Y te vio siendo un niño y a lo mejor pues doctora de cabecera pues sabía, ¿no? O sea, cómo le contestabas, y entonces pues ella fue así como que dándose cuenta poco a poco, ¿no? Cosas que a veces ni los papás, ¿no? O sea, pasa toda una vida y a veces ni los papás se dan cuenta cómo son los hijos, ¿no? Entonces sí, esas cosas. Y yo creo que es padre, o sea, padre enterarse, padre saberlo, porque es parte de ti, de tu autoconocimiento. Y creo que a todos, como decía Barbarizador hace rato, a todos nos hace falta porque está en todos una partecita de eso. Pues es conexión, como justamente lo acabas de decir. Algo que mencionaste ahorita es que dices que nacemos con cierta predisposición, ¿no? A buscar ese tipo de cosas y que, o sea, esa misma predisposición que tenemos nos va llevando, ¿no? Pero yo siento que de alguna manera nos toca a todos, ¿no? Que todos queremos buscar eso. Creo yo que no hay personas en este mundo que no estén buscando respuestas, ¿no? Todos la buscamos. Y sí, yo he escuchado eso que dices que aquellos que están, digamos, destinados o que traen algún don para algún tema metafísico, solitos se van metiendo, o sea, como que algo dentro de sí los hace buscarlo o las circunstancias a su alrededor los hacen meterse a esos temas, ¿no? Pero yo siento que eso también es un poco de marketing, que lo hacen pues para que te metas, para que realmente te metas, ¿no? Porque yo considero que todos, absolutamente todos lo estamos buscando, que no hay una sola persona en este mundo que no lo busque, ¿no? Pero pues sí, sin duda hay personas a las que les toca mucho más, ¿no? Que toda su vida están rodeados de eso. Pero pues no creo que sea en lo absoluto tema de que sean elegidos ni nada, simplemente pues les tocó, ¿no? Es coincidencia y ya, porque pues hay muchísima gente metida en eso. Y en este país, ni qué decirlo, ¿no? Prácticamente todo el mundo está metido en algún tema de metafísica de una u otra manera, ¿no? Porque hay miles de formas de entrar en esto. Pero en este país por lo menos es dificilísimo conocer a alguien que no esté metido en absolutamente nada. Yo podría decirles que a lo mejor la bruja Carrot es alguien que no está metida en eso. y tal vez es la única persona que conozco en este mundo que no esté metida en un tema de metafísica. Aunque en algún tema estarás metida, ¿no? No por nada eres la bruja, ¿no? Por ahí cae. Es sarcasmo, entonces. No es sarcasmo, eso sí lo digo. Es a traer de que pie cogeo. Pero sí. No, pues sí, ahorita justo que lo mencionas, ¿no? Hay algo curioso en mí, o sea, finalmente sí, a veces trato de encontrarle la respuesta a eso, ¿no? Hace rato que preguntaba, ¿no? ¿En qué tanto se han metido o no se han metido en nada, ¿no? No se han empapado en nada en absoluto. Y yo siento que me pasa mucho más con el aspecto religioso, ¿no? A veces sí digo, muchas veces mi madre me decía, ¿no? Es que si no crees en nada superior a nuestra existencia, vas a dejarle de tener miedo a muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando tú dejas de tener miedo, ¿no? Eso me acuerdo que me lo decía de más chica. Cuando tú dejas de tener miedo, pues te vale gorro la vida prácticamente, ¿no?
no siente, y no porque vaya a venir un ser superior y cuando mueras no vas a ir al cielo, dice no, simplemente porque cuando dejas de tenerle miedo a lo que tú vives, a tus experiencias, a gente que vive contigo, cualquier cosa, pues te haces mucho más atrabancado, ¿no? Te avientas y sin saber a dónde vas a parar, y puede que termines bien, puede que la libres, puede que no, pero dejas de tener esa precaución a la vida, ¿no? Entonces, en el aspecto religioso, cuando a mí me preguntan, ¿no? ¿En qué crees? ¿Crees en Dios? ¿No crees en Dios? ¿Tienes una religión o no? Pues de un tiempo acá lo que a mí me gusta responder es que creo en mí, creo en que tengo pues un envase que es mi cuerpo, y creo que hay algo dentro de mí que mueve ese cuerpo, pero no creo todavía hasta la fecha que alguien, que estemos creados a la imagen de alguien superior. Y pues actualmente se podría decir que mi religión soy yo. O sea, creo en las acciones que yo hago. Si obro bien, si obro mal, y a lo mejor sí de repente hago por ahí algo malo, y si llego a decir ante los demás, no, pues estoy obrando mal o estás obrando mal, puede que digan, no, pues sí, o sea, mi propia reflexión, y que tal vez las consecuencias sean buenas o sean malas de lo que haya hecho, pues va a llegar tarde o temprano, pero por algo más que yo haga, no porque alguien decida que me va a ir bien o que me va a ir mal, alguien superior, pero voy a mencionarlo. Entonces creo en ese aspecto sobre todo, y en el hecho de utilizar el verbo creo. Yo no creo en nadie más que no sea en mí, y de aquí, de adentro hacia afuera, no creo que nadie influya, sino en lo que está dentro de mí y lo que me mueve. ¿Qué es? No sé qué es lo que me mueve, y no sé si cuando me muera voy a aprender a perder mis 21 gramos del alma. No lo sé si vaya a ser así o no, pero mientras estoy viva y mientras yo puedo accionar, pues es eso en lo que creo, en lo que hay dentro de este envase. De hecho, hay una película, la de Interestelar, no sé si la han visto, que más o menos, bueno, por lo que yo le entendí, creo que eres tú mismo el que te hace ver ciertas señales, o el que te hace reaccionar de cierta manera a las situaciones que se dan a tu alrededor, pero lo refleja en eso, en que hay ciertas dimensiones en las que tú mismo eres el que te da la fuerza, o el que te da todo lo que necesitas. Eres tú, y me recordó mucho tus palabras a esa película, que me gusta mucho, por cierto. Pues sí, es que es algo muy extraño, ¿no? Y cada vez que lo pienso, mi madre, pues te digo, siempre trató de como que inculcarme, ¿no? Un poco de religión. Y al principio yo recuerdo que mi papá también, ¿no? O sea, mi papá era un hombre que leía la Biblia, de repente, ¿no? Me contaba cuentos, pues religiosos, famoso, cuando se lo tragó la ballena a Jehová, todo eso, ¿no? De repente, de un tiempo a la fecha, ¡pum!, ¿no? Dejaron de haber cuentos, dejaron de haber el leer la Biblia, y de repente así, ya no creo, ¿no? Y creo que esa decisión de mi papá de decir, pues ya no creo, fue lo que brincó en mí, ¿no? Fue en menos de 10 años cuando yo dejé de escuchar esos cuentos, y de empezar a escuchar a mi papá decir, no, pues ya no. Él nunca tampoco trató de influirme de no creas porque eso es una mentira, ¿no? O sea, el camino, a diferencia de mamá, el camino que tomó mi papá fue decir, pues sabes qué, yo no te voy a decir en lo que debes creer y en lo que no. Yo nada más no voy a mencionar nada al respecto. Mientras tú vayas creciendo y las experiencias que tú vayas teniendo, tú vas a decidir si te vas hacia una religión, la que quiera que sea, o si vas a seguir tus propios pensamientos, ¿no? Y entonces, no sé, poco a poco fue como fui creando esto que les acabo de explicar, y pues hasta ahí me quedo en el aspecto religioso. Puedo decir que mi religión soy yo, y mientras yo esté viva y pueda hacer cosas, voy a creer en lo que yo haga y en lo que yo diga, recibiendo lo que se puede de los demás, porque estamos conectados, de eso no me queda duda. Sí, pues creo que justamente pensaba y recordaba que las personas con las que, no sé, lo veo por ejemplo contigo, en la que también no tienes como en esa vibración de ser muy abierta, de ser como muy
muy sensible, ¿no? A ciertas cosas, que eres mucho de familia, o sea, que te importa mucho, no sé, lo que comentabas también acerca de tu mascota, tu familia. Me venían muchos ejemplos en los que incluso también muy cercanos que se consideran ateos, son las personas como que más chidas que he conocido, en cuestión a que a ellos no les importa regirse mediante una religión, simplemente como que es ser buen pedo, ¿no? O sea, ser buenos con lo que yo puedo, con lo que yo doy, y terminan siendo personas para mí muy valiosas, ¿no? En ese sentido, que si lo estereotipamos en el sentido como de es católico, es cristiano, es, no sé, suponiendo en esas palabras, dices, oye, pues terminan siendo más buen pedo los que se consideran ateos. De hecho, yo considero que ellos tienen, o ustedes tienen, como una conexión más inmediata a una espiritualidad, que poner en ejemplo espiritualidad no lo digo como en la parte eclesiástica, sino simplemente como algo que es parte de nosotros, de venir a contribuir en el mundo, de dejar algo bueno, que las mismas personas, como este cliché de los que están en la iglesia, salen y terminan siendo personas pues un poquito más nefastas que las personas que no se tienen que regir por alguna religión, ¿no? Creo que por ahí siento que va mucho eso en el que aquí hay muchos ejemplos, ¿no? Que no se consideran o no tienen una religión y son personas que yo valoro mucho. Y creo que eso es padre, eso es chido en ese sentido. Tal vez sea, bueno, ahora hay un libro que se llama El miedo a la libertad, creo que ya lo he mencionado antes en otros podcasts que hemos hecho. Es un ensayo de psicología, ¿no? Y te explica acerca de la personalidad y del trato con la libertad y el trato con el poder. Dice que las personas que tienen un carácter autoritario son las personas a las que les encanta el hecho de que haya un poder superior. Siempre tiene que haber un poder superior, pero al mismo tiempo a esa gente le encanta tener poder sobre otros, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que ver con que a veces sean peores personas las personas religiosas, porque están clavadas con un poder superior al cual tienen que obedecer, pero a su mismo tiempo ellos también quieren tener un poco de ese poder e influir sobre los demás. Por eso ven tan mal que hagas tú algo que no vaya acorde a la religión, por eso te chingan tanto con que no, es que no debes de hacer eso, no debes tatuarte, no debes tomar, no debes de no sé, miles de cosas, ¿no? Y creo que es un poco por eso, ¿no? Por ese carácter autoritario, y como que pues es gente que tiene miedo a no tener libertad. Miedo a tener libertad. Sí. Por eso es que están tan casados con esas ideas y quieren seguir al pie de la letra, ¿no? La religión. Lagunas Mentales Podcast. Este es un programa de temas trascendentales, hecho por expertos en el arte de no saber mucho de nada. No pretendemos enseñarte nada, solo tenemos ganas de platicar. Lagunas Mentales Podcast. ¿Estás harto de comer en los mismos lugares culeros de siempre? Te maman las alitas, los boneless, las hamburguesas y todas las porquerías que están de moda, pero te caga tener que pagar tanto. No lo pienses más y vamos todos a Arco Iris, en el corazón de Nicolás Romero. Allí encontrarás cualquier cosa que te imagines hecha comida. Porque Arco Iris es el paraíso de los gordos. Sientes que tu existir no posee sentido alguno. Te sientes solo, vacío, angustiado y desesperanzado. Te come la frustración, te acecha la ansiedad y te consume la idea de tener una vida insignificante. Lo que necesitas no es ropa nueva. No necesitas tecnología de punta. Lo que buscas no es un mejor trabajo, ni una adicción más placentera. Lo que necesitas es una tribu. Lo que hace falta en tu vida es interacción humana. Aquello que siempre has buscado es ser parte de algo más grande.
Pues precisamente es eso, ¿no? El miedo. O sea, creo que eso es lo que nos friega a muchos humanos, ¿no? El miedo, pero sobre todo a lo desconocido. O sea, y no solamente a lo religioso, ¿no? Porque lo comentábamos en un episodio pasado, cuando tal vez en los principios, ¿no? Y tomábamos de ejemplo a las brujas, ¿no? La Santa Inquisición y todo esto, ¿no? O sea, cuando alguien escuchaba que una mujer no estaba casada o tal vez que salía sin compañía, ¿no? Sin un chaperón, o que tenía un hijo fuera del matrimonio y que alguna mujer quería ser madre soltera, pues obviamente eso no era normal para las sociedades entonces, pues les espantaba, o sea, les daba miedo de cómo una mujer se va a poder hacer cargo de un niño, ¿no? Cómo una mujer va a vivir sola en una casa. Entonces, todo ese tipo de ideales que no se estandarizan o que no van de acuerdo a la sociedad en ese momento, al pensamiento social, pues da mucho miedo, ¿no? O da temor, a lo mejor no miedo extremo, pero sí da temor y saca de onda, ¿no? Sobre todo estas personas, estábamos hablando de la religión, pero no, o sea, que se rigen por los que son muy machistas o los que son muy, y que tienen muy arraigadas ciertos pensamientos, pues ahí sí les da temor, ¿no? A lo nuevo, les da temor a experimentar, les da temor a dar libertad a otros, mismo de su familia, ¿no? Y lo vemos con padres que no aceptan que sus hijos sean homosexuales, o sea, todo ese tipo de cosas, el miedo a lo desconocido, o sea, no hay de otra, ¿no? Y creo que muchas personas que, bueno, decíamos al principio del podcast, ¿no? Muchas personas que no logran o que no se meten más allá a ver este lado de la metafísica dentro aplicado en su vida, pues es por miedo muchas veces, yo creo, ¿no? O sea, tal vez tienen muchas preguntas alrededor de su existencia, pero tal vez deciden dejarlas, ¿no? De lado y decir, pues ¿para qué, no? ¿Qué tal que el que busca encuentra, ¿no? ¿Qué tal que me meto más allá y me salen otras cosas, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver eso, el temor, o los temores que nos pasan desde familia, y pues los temores que vas desarrollando conforme vas teniendo experiencias en la vida. Pues sí, pueden ser dos tipos de temores, ¿no? Tanto el conocer de más como el no conocer nada. Yo creo que también es un miedo al no identificarte con algo o no sentir que hay algo presente en qué creer. Yo creo que eso también te direcciona hacia dos lugares, ¿no? Más bien, como dices, a evitar muchas cosas o a llegar a un lugar en el que no sepas qué sigue o cómo controlarlo después, ¿no? Uh-huh. Depende de qué tanto te adentras en algo. Sí. Pues sí, pero en ambos casos creo que se busca la metafísica, ¿no? Uh-huh. No es que no se quiera buscar, sino tanto cuando no conoces nada como cuando crees conocer mucho, en ambos casos estás buscando la metafísica de una u otra manera, ¿no? Como que es una necesidad de aferrarte a algo, de sentir que hay algo más, de encontrarle un sentido a las cosas, ¿no? Incluso, pues, como bien lo mencionaste, tú siendo atea y no creyendo en algún sistema metafísico que alguien te haya enseñado, pues crees en algo. Uh-huh. O sea, tú también estás desarrollando una cierta metafísica, ¿no? ¿Se podrá vivir sin la metafísica? Tú dime, ¿por qué dijiste que yo... Tú dime, ¿por qué lo crees de mí? A ver, cuenta. No, pues tú lo acabas de mencionar, pues porque tú no crees en ningún sistema metafísico, ¿no? Pero sí hay... que hay algo más. O sea, sí tienes tú tu propio sistema, que no es un sistema que hayas aprendido de alguien más, pero tienes tu sistema de pensamiento y de creencias. Uh-huh. Entonces, sí estás viviendo con cierta metafísica. A lo mejor no estás tan clavada y no es algo en lo que pienses tanto, pero vives con metafísica en tu vida, ¿no? Y también otra cosa que hay que pensar y hay que cuestionarnos es que tal vez no estás tú siguiendo ningún sistema que te hayan enseñado, pero somos todos como mexicanos somos cristianos culturalmente, ¿no? No somos cristianos en religión, pero en cultura uh-huh. Tenemos una educación cristiana todos. Una totalmente, fe de bautizo, ¿no? Sí, bueno, eso no es lo que importa, sino que nuestros morales, nuestra sociedad es una sociedad cristiana y es una moral cristiana. Estamos basados en toda la moral cristiana. Sí. Entonces, tu sistema de valores, claro que está basado en el sistema de valores cristiano, aunque tú no seas nada religiosa, uh-huh. Claro que tu moral y tu sistema metafísico que te construiste está 100%
basado en el sistema cristiano, ¿no? Que a su vez está basado en el sistema judío, que a su vez estará basado en otro sistema Por más eso antiguo, estamos ¿no? conectados entre todos. Sí, claro, sin duda. Yo me siento un poco más conectado con el todo si empiezo a basarme en varios sistemas más. No solo en el mío, ni solo en el sistema cristiano con el que ya venía por default cuando nací, sino mientras más sistemas metafísicos vayas conociendo, siento que te vas conectando más con el todo. Pues es que te vas finalmente haciendo lo que decía más Fer, parte de todo, ¿no? Y que también decía yo que estaba de acuerdo con él. Pues sí, o sea, finalmente no puedes quedarte solamente ir como los caballos, ¿no? Solamente hacia adelante y aventarte como gorda en todo, ¿no? En tus temas, ¿no? Sino simplemente es escuchar. Y creo que sí, tienes razón. Cuando escuchas a los demás y cuando agarras un poquito de esto, un poquito del otro y un poquito de aquello, es cuando en verdad estás conectado, porque sabes escuchar y porque estás utilizando tus sentidos de percepción, todos los sentidos de percepción, no solamente el escuchar, para estar en contacto con los demás, ¿no? Y para nutrirte a ti mismo, porque imagínate, yo creo que no avanzaríamos como sociedad e individualmente no avanzaríamos como persona si solamente nos rigiéramos por lo que tú crees, ¿no? O sea, es de cierta manera lo que decían hace rato, ¿no? Arrogante, de decir lo que yo creo y no quiero escuchar nada más, ¿no? Y lo que yo pienso y no hay de otra. Porque pues entonces no estaríamos, yo creo que en donde estamos actualmente, ¿no? Individualmente cada quien sabrá hasta dónde se permite avanzar y hasta dónde se permite aprender de los otros. Pero de manera social, pues sí, claro que nos vamos empujando de a poquito unos a otros y aprendiendo poco a poco. Está chido eso que dices, pero así aquí cabe una reflexión interesante y una pregunta súper polémica en la que se podrá hacer un debate importante, ¿no? Si se preguntara a nivel social. ¿Es correcto quitarle la forma de vida a las personas que siguen viviendo con costumbres muy antiguas? Es decir, a gente que aún tiene religiones milenarias, la gente que aún vive en tribus, los que viven, los indígenas, los que viven en reservas. Ellos tienen un sistema de valores muy diferente al sistema cristiano y al sistema que tenemos, ¿no? Y tienen su propia metafísica y ellos sí creen fielmente en su metafísica y no aceptan la metafísica de afuera. Ellos sí están cerrados a escucharlo de afuera, porque obviamente tienen sus razones para estar cerrados, ¿no? Porque la gente de afuera también ven que es culera, pues no quieren caer en eso, ¿no? Entonces tienen sus razones para cerrarse a escucharlo de afuera. Pero ciertamente toda esa gente no vive en las mejores condiciones que existen. Son súper estrictos, son machistas, hay mucha desigualdad, viven en condiciones precarias. O sea, no tienen una vida digna. No del todo, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿deberíamos dejarlos que siguieran viviendo de esa manera con su propio sistema de valores? ¿O deberíamos de incorporarlos de la mejor manera posible, obviamente, a nuestro sistema de valores? Pues yo creo que no es pensar como si se tienen que incorporar, sino también pensar cómo nos podemos incorporar a ellos, porque considero que también hay muchas personas que podemos ver que su sistema de creencias puede ser tal vez muy milenario. Y no sé, por ejemplo, yo lo veo con una vecina que le decimos abuelita, una persona ya de 90 años, que la ves en condiciones tal vez monetarias, pues bastante precarias a lo que uno considera, ¿no? Uh-huh. Pero es una persona muy rica en sabiduría del decirte de la tierra, ¿no? O sea, de las plantas, de las temporadas y todo eso. Para mí me parece algo muy valioso, ¿no? De ver cómo alguien, tal vez sí, o sea, se pueden tener las dificultades económicas y qué tanto es para cada quien. O sea, eso es algo independiente para cada uno conforme a sus valores y a sus creencias. Y a mí lo que decía hace rato, ¿no? Creo que es entender que somos parte de, o sea, que es algo nos dejan, o sea, si esas personas tal vez socialmente uno puede decir, híjole, pues no va bien vestida, o por qué se viste así, o como ya muy viejito, pero cuando, no sé, te comparten de su conocimiento en lo que han crecido, en lo que se han desarrollado, para mí es algo muy llenador, es algo muy bonito de decir, híjole, mis respetos a esta persona porque te dejan esta
este conocimiento. Y también si algo uno le puede aportar a esa persona, pues también creo que lo va a valorar conforme a sus creencias. Entonces creo que lejos de pensar cómo incorporar ellos a nosotros, es cómo incorporarnos también nosotros a ellos. Pero bueno, creo que mi pregunta no iba por ahí. No era el caso, no me refería yo a ese tipo de casos, porque esta persona de la que tú hablas sí está incorporada a nuestro sistema de valores. Ella vive a su manera y pues claro, ella es libre de vivir a la manera que ella quiera, pero ella vive bajo el sistema de valores occidental, o sea, ella está perfectamente incorporada a la sociedad. Yo me refiero a la gente que no está incorporada a la sociedad. O sea, me refiero a gente que vive en comunidades indígenas, los que viven en tribus africanas. Bueno, o sea, pero gente sí, que sí está... que no hay necesidad de que... Porque... Sí, bueno, es que, o sea, el ejemplo que diste tú es de alguien que sí está perfectamente adaptado a la sociedad. Vive, o sea, literalmente al lado de mi casa, y pues mi casa es una colonia tal vez muy urbana, digamos, pero es una persona que es de campo, o sea, literalmente. Sí, no, claro, pero incluso la gente del campo también está adaptada al sistema occidental. Yo me refiero a gente que tiene valores muy, muy diferentes. No, incluso en México puede ser, pero gente que sí puede dar a sus hijas a casarse desde muy chiquitas, ¿no? Y que sin duda es gente que también tendrá muchísima sabiduría, eso no lo dudo, ¿no? Pero gente que tiene costumbres como esas, ¿no? Como dar a sus hijas, pues así en venta. Ajá, exactamente. O sea, gente así me refiero yo. Alguien que sí está fuera completamente de los valores occidentales, ¿no? Algo que puede ejemplificar mucho, o bueno, no mucho, sino parte de, es la película de Borat. No sé si la han visto o conocen de este personaje. Sí. Es un personaje que es alguien que es políticamente incorrecto, alguien que está en el oriente y de Kazajistán y llega a Estados Unidos. Entonces pues enfrenta a la sociedad americana, que pues realmente pues es considerar a la sociedad americana como un referente en la cultura, ¿no? Porque es algo importante, ¿no? Al menos en el occidente, yo creo que también en el oriente. Y de cómo saca este personaje de Borat lo más instintivo de la sociedad americana, que la sociedad americana es el cúmulo de muchas otras culturas, ¿no? Entonces creo que yo les recomendaría verla si no la han visto, la 1 y la 2. Está muy buena en cuestión a cómo enfrenta esa parte, y a veces te pone a cuestionar realmente una moral, ¿no? A veces llegamos a una doble moral, como decir, bueno, nosotros lo vemos tan normal, ciertos comportamientos que tal vez él los ejemplifica o incluso los parodia, que pueden llegar a ser como de es que es muy políticamente incorrecto. Y hoy en día tal vez incluso ver contenido de esto es algo que nos hace pensar, y es algo interesante en ese sentido de... Sí, porque hay de todo, ¿no? Hay irreverencia y hay así como que el choque cultural, exacto, ¿no? Se podría decir. Entonces, pues sí. Pero a ver, ¿tú qué opinas de la pregunta inicial de Barbarizado? Pues yo creo que es muy subjetivo, es como imponer lo que está bien y lo que está mal para ti, que obviamente no va a ser lo mismo para una cultura que lleva años viviendo de una manera diferente. Sí, sin duda. Entonces, yo pienso que podrían hacer, primero conocer por completo el porqué de una civilización diferente, por qué hace las cosas así y así. Y a través de eso llegarle, ¿no? No para cambiarlo tal vez en un 100%, pero para incorporarlo a condiciones que nosotros consideramos mejores. Tal vez a ellos no les va a gustar o van a decir, no, esto está horrible, ¿no? Me siento más cómodo en donde estaba. Pero se podría hacer una combinación entre ambas culturas sin deshacer por completo una que ya tenía años. Claro. Pero para incorporarlas a las Pero dos. eso ya es asimilarla. O sea, entonces tú estás respondiendo a mi respuesta con un sí. A mi pregunta estás respondiendo con un sí. Sí hay que asimilarlos. Yo también pienso eso, que sí hay que asimilarlos. Porque hay algunas culturas a las que no se les asimila. Sobre todo en África. Hay muchas tribus que no están asimiladas, que viven a su forma totalmente. A sus valores y a sus costumbres y a su sistema económico, a como ellos quieren. No están asimilados en lo absoluto. Tendrán cosas buenas, sin duda tendrán su sabiduría, pero también hay muchas cosas que viven ellos que nosotros consideramos violaciones de derechos humanos.
y por eso yo considero que sí deberíamos tal vez de asimilar a todo el mundo. Es algo difícil de decir, la neta también suena cruel, suena culerísimo, ¿no? Que tengamos que asimilar a todo el mundo. Y yo me pongo a pensar mucho en la conquista española, ¿no? Aquí a Latinoamérica, ¿qué hicieron? Pues fue asimilarnos de la peor manera posible, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que sí estuvo bien que nos asimilaran. Estaría culero que hoy en día siguiéramos haciendo sacrificios, que siguiéramos teniendo esclavos, que le sacáramos el corazón a la gente arriba de las pirámides y lo aventáramos para darle tributo a los dioses. Eso estaría de la verga, que siguiera existiendo hoy en día. Pues de alguna manera se sigue haciendo, pero ya no se justifica de la misma manera. O sea, sigue habiendo mucha matanza a lo desgraciado, pero ya no tiene claro, el mismo pero fin. Sí, no es el mismo fin, ¿no? Y siento que estaría mal que siguiera existiendo con ese fin. Porque ellos están matando, están haciendo cosas que están culeras y lo hacen porque creen que los dioses les van a ayudar, que los dioses van a hacer algo bueno por ellos si ellos les dan sacrificios. Entonces creo que sí estuvo bien que nos asimilaran para acabar con eso, pero la manera en que nos asimilaron pues fue una manera terrible, ¿no? Ellos nos esclavizaron ahora, nos mataron, nos hicieron trabajar, violaron a las mujeres. Obviamente eso no va con los valores occidentales, ¿no? Oye, pero a ver, o sea, creo que si ponemos como ejemplo de, no sé, un sicario que se dedica a matar personas, ¿por qué lo hace? Lo hace por dinero. No, lo hace por dinero, pero también por el reconocimiento de su superior, de decir, este güey es el que me hace la chamba. Uh-huh. Entonces seguimos viviendo realmente algo que era también una... es una analogía. Sí. ¿No? Y ese güey ya no hay que dejarlo más que lo haga. Así como a los aztecas no debíamos dejarlos que lo siguieran haciendo, a este sicario tampoco deberíamos de dejarlo. Solamente claro, creo que cambia el nombre, pero la misma idea. Sí, no, tienes razón, hay mucha similitud, pero precisamente ese tipo de cosas son las que debemos de buscar que ya no existan más en esta vida, ¿no? Por eso pues, creo que sí es bueno que asimilemos otras formas de ver la vida. No arrancarles del todo, no quitarles sus dioses, no quitarles su idioma, pues eso es muy suyo, ¿no? Ni su forma de vestir, esas cosas no. Pero sí quitarles esas costumbres tan... pues que violan los derechos humanos, ¿no? Yo creo que todo se va transformando. No sé, o sea, si nos hacemos como que este flashback de decir, bueno, esto sucedió hace miles de años y sigue sucediendo con esta analogía, uh-huh. Creo que simplemente se va transformando. Ojalá que ya no existiera, porque eso es algo que no nos gustaría, al menos los que estamos aquí en la mesa, que no queremos que exista, ¿no? Pero es ahorita comentándolo, es como de, creo que hay una transformación o sea, no una desaparición o una asimilación como lo dices, sino simplemente existe hasta ahorita una transformación y eso me da miedo. Pero pues yo sí, creo que, no sabemos. Bueno, retomando la pregunta, yo creo que las comunidades y todo eso que no han sido, o que no permiten, ¿no?, la entrada de otras opiniones, la entrada de extranjeros y que siguen protegiendo lo que son y lo que tienen, pues yo creo que hay que dejarlos. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque creo que debe de haber un equilibrio en este mundo. Y pues el equilibrio se fue rompiendo poco a poco. Y yo sí creo que el haber roto ese equilibrio de una armonía, ¿no? Desde los que sacrificaban hasta los que dejaron de sacrificar porque llegaron y se les cambiaron las ideas, se les quitaron a sus dioses y lo que fuera. Creo que esas comunidades siguen siendo lo que éramos antes, siguen siendo lo que en verdad fue y empezó a ser el humano. Y no son mayoría, son minoría. Y en realidad ellos están manteniendo en sus comunidades ese equilibrio. Tal vez el que... ¿Pero equilibrio entre qué? El que sobrevive, el más fuerte, ¿no? Y el equilibrio en cuanto a lo mejor a la comunidad y a la armonía existencial. Si no te pones las pilas y si no eres fuerte en esta comunidad, no la vas a hacer. Se muere el débil y te aseguro que si tú vas y te metes a esas comunidades, hay puro chingón. Porque si no te pones las pilas y porque si eres débil y porque si no sabes luchar y si no sabes cazar, pues te vas a morir de hambre.
Y creo que ellos son el reflejo y son el único vestigio que podría quedar de lo que en realidad fue el humano y de lo que en realidad debió de haber seguido siendo el humano. Porque hoy en día el que nos asimilara a todo Latinoamérica, los españoles llegaran, pues le dieron chances, sí, llegaron y violaron mujeres, llegaron y nos quitaron a nuestros dioses, destruyeron los templos. Pero también ese estilo de vida que vinieron a imponernos permitió que tuviera cabida en la sociedad el más débil, el flojo, el trabajador, y entonces se empezó a hacer un todo completamente la sociedad. Un todo que a lo mejor no estaría correcto ser así, no lo sabemos. Híjole, yo creí que yo estaba siendo políticamente incorrecto con lo que dije, pero creo que lo que tú acabas de decir es mucho más terrorífico que lo que yo dije. No, pero sí lo entiendo en que forman parte de, o sea, creo que y sigo y digo que todo parte de, pero es un concepto que nos cuesta mucho trabajo, tal vez incluso uno que lo comenta no es que lo practique a diario. Creo que muchas veces cometemos o cometo, no sé, enjuiciamientos, ¿se le dice la palabra? Como enjuiciar, ajá, sí, como etiquetar, o sea, realmente a veces es como que pues estar en este plano, pues nos vamos envolviendo, y creo que también ese es el reto o el chiste de la vida, ¿no? Que diario nos enfrentamos a situaciones pues bastante banales, ¿no? Y que nos hacen envolver siempre en lo conocido, en lo que podemos uno manipular. Pero creo que cuando profundizamos nos vamos encontrando con miedos, con desconocimientos de temas, y decimos, ay, ¿qué pedo, no? Y es que, y volvemos a lo mismo, es algo que a lo mejor ahorita no puedes asimilar, ¿no? Exacto. Te aseguro que a lo mejor si a mí me dijeras, ¿tú irías a una de esas comunidades? Pues claro que no, porque sé que hay pura gente loca, ¿no? O sea, y sé que yo socialmente, si estuviéramos en una comunidad así, sé que socialmente sería yo de los que ya hubieran muerto por ser débil. Okay. ¿No? O sea, tal vez no podría yo haber sobrevivido en una comunidad así porque socialmente podría considerarme yo débil. Y eso es lo que me hace pensar en ellos, en esas comunidades. O sea, por algo, y volvemos a lo mismo, por una fuerza extraña o por algo extraño en el universo y circunstancias que se dieron en el mundo, por algo se les ha permitido y ellos han sobrevivido con todo el cambio a través de los años, con todas las guerras, con todas las conquistas, con todos los cambios, movimientos, diferentes cambios de opiniones de la humanidad. Por algo ellos siguen ahí existiendo de esa manera. Y no podemos llegar y nosotros, porque somos mayoría, llegar y quererlos tumbar o querer ser amigables. Porque por algo ellos no han salido de ahí. Ellos claro que saben que han, de repente cuando se atraviesan, se han visto fotografías, ¿no?, de comunidades así. Claro que saben que hay aparatos que los están observando. No saben que se llaman cámaras fotográficas, pero claro que saben que ya hay gente que se viste frente a ellos. Que hay aparatos sobrevolando sus islas, claro que lo saben. Que hay gente diferente a ellos y que el mundo ha cambiado. Pero por algo no han salido de ahí. Y tal vez no sabemos y decimos, están bien pinches locos. O sea, sí, porque se comen unos a otros y siguen cazando a la antigua. Pero pues también a lo mejor ellos tienen sus propios temores. De decir, ¿qué pedo con esas máquinas que andan volando? ¿Qué es eso? O sea, y así como se ha dado, a eso me refería con el equilibrio. O sea, tenemos temor del otro lado, de su lado, tenemos temor de este lado de ir a conocer, de no entender cómo piensan ellos a estas alturas. O sea, porque podemos decir, ay, en pleno siglo. O sea, pues no, para ellos el tiempo también ha pasado y a lo mejor sus conocimientos también han ido progresando. No solo es lo que se pasó la tatarabuela, la bisabuela y luego la abuela. O sea, yo creo que en ellos también ha habido ciertos avances diferentes a los de nosotros. Pues sí, sin duda. Pero yo creo que los estamos privando. Al dejarlos seguir viviendo así, los estamos privando de todo. Los estamos privando del conocimiento y de lo más maravilloso que hemos desarrollado como seres humanos, que es el conocimiento. No es la tecnología como tal,
sino el conocimiento que hemos desarrollado, el conocimiento acerca del universo, el conocimiento acerca de la ciencia, el conocimiento acerca de la naturaleza, de cómo manejar las cosas. Creo que los estamos privando de eso. No digo que vayamos y les construyamos ciudades ni nada de eso, ¿no? Simplemente creo que sería bueno informarlos. Darles clases, sí, informarlos, sí. Que ellos sepan acerca de ciencia y que hagan lo que quieran con la ciencia y que sepan acerca de filosofía y que sepan acerca de valores, de qué es lo que se considera fuera bien o mal, y meterles en la idea de la cabeza de que está mal violar a las niñas, de que está mal cortarle los genitales, que está mal venderlas, que está mal que las ofrezcan pues para hacer alianzas entre tribus, o sea, enseñarles que eso está mal y enseñarles de ciencia, enseñarles de filosofía, porque eso mejoraría su comunidad. Dejarlos vivir a su manera, pero sí enseñarles. Yo por eso creo que sí se deberían de asimilar de alguna manera y enseñarles. Sí, no meterlos como tal al sistema capitalista, pues no funcionaría, no, obviamente no, pero sí enseñarles muchas cosas. Siento que si no los asimilamos, los estamos privando. ¿Y no crees que en algún momento de la historia les toque? Tal vez sí. Asimilado. O sea, no por nosotros, ¿no? A lo mejor en nuestros ojos no lo... Pero a lo mejor, no sé, quiero pensar, ¿no? Que ellos están ahí esperando a hacer como un stop y un rewind, ¿no? Así como que volver a empezar. Y a lo mejor nosotros, nuestra sociedad, tal vez ya está tan contaminada que cuando a ellos les toque ser asimilados, como dices tú, sea como un reinicio a todo. No o sea, sé. que empecemos desde cero con ese tipo de comunidades, ¿no? No sé, me volé tal vez, pero podría ser. Pues por eso yo decía que fuera como un híbrido, que pudiéramos nosotros, como dice Diego, compartirles nuestro conocimiento. Compartirles nuestro conocimiento y que ellos nos compartan del suyo. Pero claro, no hacer que dejen de existir. Sí, no, claro, ni tampoco a la fuerza de hacerlos que sigan nuestros valores, no. Simplemente hacerles saber que aunque sepan que hay algo más allá, cómo está formado, y no sé, creo que no ser celosos ni nosotros ni ellos del conocimiento que tenemos, porque obviamente ellos pueden tener muchísimo más conocimiento, aunque no de cómo hacerse un sándwich y cosas así, pero sobre la naturaleza y sobre todo lo que los rodea a ellos en un ambiente diferente, que es diferente a lo que nosotros tenemos aquí. Pues sí. Ahora quiero compartir algo acerca de lo que yo decía al principio sobre las almas, y una aportación que escuché precisamente hace un año sobre un conferencista acerca de que él decía que no existen las almas. Cuando yo estaba investigando esto de las almas, pues era como relacionada a una evolución de cómo va siendo desde pequeño, bueno, como un alma bebé, y decía que pues son las personas que viven como en comunas, o como personas pues bastante alejadas de la realidad, y que se basan por conceptos bastante, ¿cómo se podría decir? Inmediatos, como muy básico, ¿no? Digamos. Y la evolución va siendo como ya hasta ser un ser iluminado, pues ya ser como un ser también con experiencia, pero también incluso lo comentaba acerca desde ser una piedra hasta llegar a ser un humano, que pasaba de ser una piedra, una planta a un animal, y de un animal a un ser humano. Y este conferencista dijo, no, es totalmente al revés. Cuando vamos creciendo, hablamos menos. ¿Y qué es el hablar menos? Pues dices, pues ya simplemente a veces te guardas o no dices nada, y llegas hasta la etapa de evolución que es una piedra, que la piedra ya no habla, pero pasó ríos, pasó toda esa información en la que ya solamente se guarda y queda ahí, y dice, ese es el pináculo de un ser, ¿no? Y me voló a mí la mente, porque yo tenía el concepto totalmente diferente, al revés, ¿no? Como decir, estamos como humanos, y creo que sí era bastante egocentrista decir, somos mejor que un animal, cuando a veces vemos que los animales, sin necesidad de hablar, demuestran muchas cosas, ¿no? Ya no se diga del amor, de ese afecto que te demuestra, ¿no?
hasta de ver de una planta como algo, una flor, cómo te puede expresar algo, ¿no? Y cómo también hasta una piedra, no sé, un cuarzo puede decir wow, ¿no? Y lo pongo ahí en la mesa. Sí, no, está chido, o sea, es como si realmente todo tuviera vida, ¿no? O sea, nosotros como humanos, con nuestra ciencia, podemos percibir la vida que tienen las plantas, pero no podemos percibir la vida que tienen las piedras o los minerales, y eso no quiere decir que no tengan vida, eso no quiere decir que sí sean efectivamente una forma de vida más evolucionada, una forma de vida que ya no dependa de los pensamientos y que no necesita alimentarse. Una forma de vida que dure miles y miles de años sin deshacerse, ¿no? Y que además nos sirva a nosotros para hacer cosas locochonas, ¿no? Para hacer tecnología. Entonces sí, está muy verga esa teoría. Sí, está muy chingón. Él de hecho habla acerca de los registros akáshicos y es alguien que cultiva mucho acerca del prana. O sea, esa persona dice, quiere llegar al punto, bueno, no que quiere, sino simplemente se va dando cuenta que los alimentos, dicen, para mí van siendo... Él cuenta mucho esa parte, dice, pues yo era una persona así que tenía errores, que pues se declaraba alguien como mujeriego, que tomaba. Diferentes situaciones de su vida lo han llevado a tener este tipo de conocimientos en los que ha ido él cambiando, ¿no? Y dice, pues ya está el momento en el que solamente te alimentes del sol, pues está bien cabrón, ¿no? Siendo humano. Y eso sí como que me puso como que me voló a mi mente decir, madres, ¿no? Pues sí, también sabes, ahorita que lo mencionas, por ejemplo, de las piedras o de la tierra, de los elementos naturales, si te pones a pensar en cómo se forman, están formados de nosotros, de los animales, de las plantas, de nosotros, de lo que se va muriendo y se va yendo de nosotros y se va quedando en la capa de la tierra y se va sentando durante miles de años. O sea, ellos, ese tipo de materiales pues tienen toda la historia dentro de sí, ¿no? Sí. Tienen toda la evolución y todo el crecimiento del alma y de la mente dentro de sí, ¿no? Sí, está bien cabrón eso. Pues bueno, concluimos aquí esta primera parte, dejamos hasta aquí pendiente el tema y pues los esperamos la próxima semana, ¿no? No se pierdan la segunda parte porque se va a poner interesante con el segundo tema. El dolor. Desde una piedrita. Pues bye. Bye. Pueblo bueno, esta transmisión ha finalizado. Los esperamos en una próxima edición de Lagunas Mentales Podcast.